Ser minero. 12:47 del mediodía, como cada lunes a esta hora toca saludar a nuestro amigo, a nuestro compañero Roberto Fernández, el responsable del Museo de la Minería y la Siderurgia de Castilla y León de Sabero. Roberto, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días. ¿Qué tal me oís? Bien, porque me estaba comentando el técnico que había algún problemilla de cobertura, pero bueno, como de todas maneras tenemos hoy al invitado aquí en el estudio, presencialmente, ¿verdad, Roberto? Pues si en un momento te nos caes, pues intentaremos seguir adelante sin ti. Vale, las compañías que nos tienen abandonados a la gente de la zona rural, pero bueno, vamos a dejar el tema y hablemos de minería. Bueno, pues mira, sí, te decía que íbamos a hablar de un aniversario, además, ¿no? De un aniversario, bueno, pues un aniversario triste, porque justo el 31 de diciembre de este año pues se cumplen 30 años del cierre de la empresa minera de Sabero y Anexas, que parece que fue ayer, pero bueno, ya hace tres décadas de este gran cierre de la minería en la provincia, y me parecía que hoy era un buen día para recordar algunos de los momentos vividos ese año, bueno, que cambió para siempre la historia del valle y yo creo que también el resto de las cuencas. Y lo vamos a hacer con una persona que ya nos ha acompañado en otras ocasiones, que tiene una memoria, bueno, pues extraordinaria, que está muy vinculado al valle, porque quería además que no fuera alguien que estuviese contaminado, ¿no? Que no fuera un trabajador de la empresa, un sindicalista, un político. Él es Juan Manuel Castro, que por aquellos años, bueno, llevaba ya unos cuantos de funcionario del ayuntamiento y al que le hemos pedido que nos acompañe hoy pues para recordar aquellos momentos del año 91. Manuel, que le tenemos ya por aquí, por el estudio. Manuel, ¿qué tal? Muy buenas. Buenos días, muy bien. Bueno, como dice Roberto, aniversario triste, ¿no? Porque 30 años, 3 décadas ya de lo que fue pues el fin de la vida del valle. Pues sí, en eso tenéis toda la razón. El impacto que se sufrió en esa fecha fue muy duro, fue muy fuerte. Quizás se vaya diluyendo poco a poco, pero en la memoria eso nunca se olvida. Los vecinos de la cuenca minera dieron un vuelco total a su forma de vivir. Se pasó de no tener ningún tipo de penurias económicas a estar en todo momento en vilo por la pérdida del poder adquisitivo de aquellos años que ya nunca más se van a volver a recuperar, y de lo que no se olvidará nunca será la memoria y la forma de trabajar de los mineros, de vivir y convivir, de su forma de ser. Máximo si tenemos en cuenta el gran trabajo que está realizando el Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León, con sede en Sabero, dentro de su programa que tiene desde hace ya 4 o 5 años, la recuperación de la memoria oral, donde se ha estado recopilando las vivencias sociales, laborales y culturales de los mineros, no solo de la cuenca minera de Sabero, sino de todas las cuencas mineras de Castilla y León. Pues, Manolo, realmente sí, el año 91 fue el cierre definitivo, pero ya hacía un par de años que se estaba barajando un poco una crisis importante, ¿no?, en la empresa. Sí, así me consta a mí también. Las negociaciones entre los sindicatos, los mineros, yo ahí lo tengo un poco confuso. Yo no he sido trabajador de Ulleras, pero creo que tienes toda la razón. La empresa entonces ya manejó toda la situación del cierre como quiso. Tenía ya informes que no tenían los trabajadores y dominaba la situación en todo momento. Los mineros, es lógico que planteasen dudas sobre se planteó entonces un recorte de plantilla, de pasar de 957 trabajadores, creo, a ser un plan estratégico y viable con 500 trabajadores aproximadamente. Entonces los mineros les surgió muchas dudas. Primero porque ¿quién se quedaba fuera? Los mayores, los jóvenes, todo el mundo tenía miedo a ese momento, a ese recorte de plantilla. Eso era impepinable, ¿no? Y entonces tampoco se les ofreció una alternativa seria y viable, es decir, ni laboral, ni social, ni nada, solo una indignación económica, que la empresa era una baraja una carta que se guardó para las siguientes negociaciones. Es verdad, nadie se tomó este problema en serio, ni el comité de empresa, desbordado en todo momento, ni los sindicatos, ni locales ni provinciales, y menos aún los políticos y las administraciones públicas. Fueron un desastre estas últimas. Bueno, después de estos intentos, ¿no?, de llegar a un plan consensuado para rebajar la plantilla, para que la empresa continuara, como bien dice Manolo, sí que se llegó como una especie de acuerdo, pero el acuerdo se cumplió solamente por la parte social. Se empezaron
a despedir a trabajadores con una indemnización, a reducir la plantilla, pero nunca se llegaron a hacer la parte técnica de ese plan, que fue reprofundizar el pozo y buscar una viabilidad, ¿no? Y todo esto desembocó en el 91 en un anuncio de cierre ya definitivo, que, bueno, yo de aquella tenía creo que unos 17, 18 años, tú Manolo eras un poco mayor, pero se sintió en el valle como un mazazo, ¿verdad? Sí, el mazazo fue impresionante porque la economía y la sociedad cayó de golpe, ¿no? En principio todo parecía que esa amenaza que la empresa tenía ahí patente no se iba a llevar nunca a cabo. Era una cosa que los mineros no se lo creían, ¿no entiendes? Lo consideraban como una estrategia empresarial para conseguir sus objetivos económicos, pero nunca para eso. Tampoco, como decía antes, era el tema de la reducción de plantilla estuvo nunca claro, ¿no? Y entonces la gente tenía su vida hecha y pensaba que la mina nunca se iba a acabar, que iba a ser como sus padres y sus abuelos, que eso iba a ir pasando de unos a otros, y la verdad que yo creo que no se lo tomaron muy en serio, la verdad que cada uno tiraba para un lado, como ya dije antes, unos de una edad, pues si se prejubilaban y les quedaba suficiente para mantener la unidad familiar, otros, muchos los menores, los más jóvenes, para coger el dinero de las indemnizaciones y buscarse otra alternativa laboral, que no pensaban que la cosa iba a ir como ha ido hasta ahora, y los que tenían negocios, que vivían de la mina, en cómo pagan los alquileres, cómo ir a mantener esos negocios. Yo, mi opinión personal es que los trabajadores lucharon poco y desatendidos. Eso iba yo quería preguntar, que da la sensación, por lo que estás contando, de que no hubo realmente una lucha obrera potente, ¿no?, por salvar la mina, como la que hemos podido ver luego en otros puntos de la provincia, más recientemente, en unas circunstancias, entiendo que además totalmente distintas, porque el cierre de la minería en el Bierzo, en la montaña, ha venido derivada o excusada en las políticas de transición ecológica, y en este caso fue de aquella una decisión empresarial de la empresa, no una decisión política, por así decirlo, pero por lo que cuentas da la sensación de que no hubo un gran movimiento, no una gran organización, lucha obrera, quizás por lo que dices, ¿no? Porque todo el mundo creía que no era posible que cerrara la mina, pues que no tenía sentido movilizarse. Sí, la falta de organización fue clave. Los mineros de la cuenca minera de Sabero, dentro de sus limitaciones, lucharon dentro de sus posibilidades. Pero es verdad que se vieron abandonados por los sindicatos provinciales. Entre ellos debía haber alguna disputa, alguna pelea, pero no es disculpa suficiente para que los responsables sindicales a nivel provincial dejasen un problema tan grave, tan grande a los propios trabajadores. Negociar ese cierre, ese posible cierre que se planteaba entonces, era un tema de mucho calado. Y entonces yo creo que los trabajadores del Valle de Sabero se vieron abandonados por los sindicatos y desilusionados entonces. Y es verdad que se pasó de un momento de plena lucha para defender la minería a de repente a propiciar el cierre, a defender el cierre. El otro día escuchábamos, Pablo, Manolo, ¿verdad? Escuchábamos ahí en el museo hablar a un miembro del comité de empresa, de los que negociaron el cierre, y quejarse amargamente, ¿no?, del poco respaldo que habían tenido de los sindicatos a nivel provincial, y con un ejemplo muy gráfico, ¿no?, que mientras que Cullera de Sabero pues traía a los mejores liquidadores que había en ese momento en el país para abordar el proceso de cierre, ellos pidieron ayuda a su sindicato a nivel provincial y les mandaron un becario que estaba estudiando económicas. O sea, yo creo que ahí se ve un poco la situación, ¿no?, que se planteó. Sí, ahí has dado en el punto clave, porque los dirigentes sindicales yo nunca les vi por la cuenca minera de Sabero, y tampoco les vi el apego también del apoyo de otras cuencas mineras, ¿no? Y entonces yo no sé si esto tenía un trasfondo más importante, pero yo creo que la clave está ahí, en la falta de apoyo de los sindicatos y de las administraciones. Claro, yo quería preguntar también por el papel, ¿no?, de las administraciones, ya no de las administraciones de un nivel más elevado, sino de las propias administraciones también locales, de los ayuntamientos de la zona, de la cuenca. Pues visto, como tú dices, tienes razón, si se hubiese enfocado el problema implicando a la clase política, tanto a nivel local como provincial, autonómica o nacional, otro caso hubiese sido esto, ¿no?
el entonces consejero de Economía de la Junta de Castilla y León, Miguel Pérez Villar, en una charla en Sabero ante más de 300 mineros, aseguró que la mina no se iba a cerrar, que si se llegase al caso, la Junta de Castilla y León se haría cargo de ello. Bueno, evidentemente era una exposición muy para quedar bien delante de la gente, pero nunca fue así. Así pasó con el Ministerio de Industria, entonces del PSOE, del ¿no? PSOE, claro, que Tiempos propició, de Felipe González. Claro, exactamente. Ellos, muchas palabras, poca implicación, pocos hechos y sobre todo, como no sé por qué, como una especie de temor hacia la empresa, que no la presionaron. Vamos, podían haber negociado con la empresa, sí, buscaran una solución a tres partes: administración, empresa y mineros, pero no fue así. Es decir, que ahí, aparte de los implicados, prácticamente nadie puso mucho interés en salvar el futuro de las esta administraciones públicas no estuvieron a la altura de las circunstancias, esto está claro, y solo se hacía notar cuando había algún hecho, algún acto, para salir en los medios de comunicación y sacarse la foto, digamos, más o menos. Y luego todo, Manolo, se precipitó, ¿no? Porque se pasó de los momentos iniciales de lucha, de manifestaciones en la zona, en León, a de repente, como nos decía otro día un miembro del comité de empresa, a decidir que no se podía hacer más, que había que llegar a un acuerdo pactado, y en cuestión de semanas, referéndum y cierre. Fue todo, un récord, ¿no? Sí. Yo quiero recordar que todo fue a raíz de una reunión en Madrid de los trabajadores con la empresa Hulleras de Sabero, y que el vuelco comerciante fue total. Los mineros pasaron ya a filtrar las listas de las indemnizaciones, a decir que entonces se iba a cerrar la empresa y no se iba a recolocar nadie, ni se iba a hacer un cierre patronal, no iban a cobrar ese dinero. Filtraron las cantidades, que fue ya entonces el momento clave, donde la gente ya empezó a tener sus temores y dijo aquello: vale más pájaro en mano que ciento volando. ¿No entiendes? Entonces cogieron el dinero y ahí fue la clave, yo creo que fue la clave eso, la filtración de la interesada de la empresa Hulleras de Sabero. Pues la verdad que una historia triste, ¿no? Por cómo fue el final, la que hemos repasado hoy. Muchas gracias, Roberto, como siempre, por acompañarnos. Ha aguantado la cobertura bien, ¿eh? No ha habido ningún problema, nos ha respetado este ratín. Y otro día recuperaremos con Manolo lo que vino después, que eso es lo que iba a decir, no todo fue negativo, todo lo recuperaremos otro día. Que eso también hay que abordarlo, el tema de la transición, de la famosa transición, que es además bueno verlo ahora que otras comarcas están inmersas en eso que vivió hace 3 décadas la cuenca de Sabero. Pues ya quedas aquí, ya lo sabes, emplazado, Manuel, para la próxima. Muchas gracias por habernos acompañado hoy y aquí nos seguiremos escuchando. Encantado. Pues llegamos a la 1, pausa para la información nacional, un poquito de publicidad y a la vuelta a fútbol.